Hola, yo soy Miguel y para esta Navidad me puse bastante idealista, de manera que hice una reseña sobre el Timeo de Platón. Platón fue un filósofo griego nacido en Atenas en el 427 a.C. y que se murió en el 347 a.C. también en la misma ciudad de Atenas a los 80 años. En el 387 a.C. fundó su academia y de hecho eso se debe a, entre otras cosas, el hecho de que um, en algún momento tuvo que quitar o que dejar su ciudad para ir a estudiar con los pitagóricos y ahí conoció a Timeo y Timeo le dijo, bueno, ¿y por qué tú no fundas una escuela como la de aquí de Pitágoras? Y él dijo, ah, pues sí, y se compró un terrenito y ahí dijo, ah, pues aquí voy a hacer mi escuela. Y esa escuela estaba en la región de Academos, por eso se llama Academia. Am, Aquí está, ay, en este libro que me encontré tirado en la calle, eso es vivir aquí en París, encontrarte libros de pintura tirados en la calle. Aquí está la pintura de Rafael de 1510, en donde están ilustrados Platón y Aristóteles. De hecho, no se alcanza a ver, pero el libro que trae en la mano Platón es el Timeo y el que traería en la mano Aristóteles es la Ética Nicómaco. Y en realidad la figura que um, está representando a Platón no es Platón, sino Leonardo da Vinci. Y el gesto que está haciendo así con su mano hace referencia a su tesis fundamental, es decir, al mundo de las ideas. En cambio, la mano de Aristóteles está haciendo referencia a su concepción sobre el equilibrio. Y um, este es Platón en realidad, esta figura que sale aquí en el libro de François Châtelet. Y um, François Châtelet nos dice que, pues en realidad, antes que nada, al menos para él, Platón fue un testigo de una civilización venida a menos, que, bueno, tenía muchísimas grandes cabezas que pues, se ponían a dialogar entre ellas. Y de hecho, eso es lo que para François Châtelet Platón um, recupera de Sócrates. A saber, de Sócrates, Platón aprendió que había que dialogar, no para decir, sino para dejar al otro experimentar poco a poco la inutilidad, el vacío de su discurso. Y cuando el otro se diera cuenta de su desvarío, cuando experimentase en la confusión a la vez la imposibilidad y la necesidad de hablar, entonces vendría una solución de la pregunta planteada por aquel que sabía, que solo sabía que no sabía nada, aquel que quería saber y que ahora sabe que no sabe más nada. Um, el Timeo tiene una importancia fundamental, es por eso que Rafael lo representó en su pintura, puesto que al menos por un milenio, al menos según lo que dice aquí Antoine Febvre en este libro que se llama El acceso al esoterismo occidental, al menos por un milenio se creía que um, era el único libro que había escrito Platón, pero en realidad era el único que habían podido traducir. Y antes de abordar el argumento del Timeo, quisiera recordar igual, ligado con el aprendizaje que Sócrates le dejó o le legó a su discípulo Platón, la importancia de los diálogos. Y eso está igual ligado con el estilo de Platón. Es decir, por qué al escribir, siendo un filósofo, no escribió tratados o ensayos, sino diálogos. Y dice esta introducción que es de Émile Chambry, un helenista francés. Cuando, en cuanto a sí mismo, es decir, en cuanto a Platón, su estilo es exactamente apropiado a la dialéctica de sus diálogos, es decir, que se mantiene constantemente en el tono de la conversación. El arte de Platón consiste aquí en esconderse para dar al discurso la apariencia de una improvisación. Y bueno, ahí así que se esconda muy bien, pues no, no tampoco es así tan dialógico como aquí nos lo pintan.
puesto que al menos así, aquí en este libro hay 5 diálogos. Está el sofista, está el político, está el filebo, y el timeo y el critias. Y al menos, o sea, en el sofista y en el político, pues es el extranjero que se la pasa hablando. Y así las respuestas que le dan sus interlocutores solo es como, ah, sí, seguramente, sí, tienes razón. Y ya, o sea, no... um, lo que es bello es igual como las metáforas que utiliza, al menos en esos 2 diálogos, así, para explicar qué es el político, él está utilizando la metáfora del tejido y de los bordadores, y para explicar qué es el sofista, está utilizando la metáfora del pescador. Y bueno, antes de, igual, aquí voy a decir primero cuál es el argumento o cómo está dividido al menos am, el timeo. Y son 3 partes. La primera es bien, bueno, es un diálogo así súper extraño, así, que no, igual eso lo dice Emile Chambry, quien no haya leído nunca Platón, ahí se da cuenta de que, pues, es bastante delirante, porque, am, o bueno, que no es tan racional como lo pintan, puesto que am, el Timeo tiene 3 partes. La primera es sobre la Atlántida, que, bueno, cuenta Critias cómo Solón, su abuelito, le había contado esa historia de una antigua civilización que era perfecta y que, pues, debido a un terremoto se hundió y se perdió en el mar. Y bueno, eso le interesa a Sócrates porque él estaba hablando de su concepción de la república y de la política. Y la segunda parte es sobre um, la formación o la cosmología de Platón. Eso es lo que es bastante delirante. Y la tercera es la formación o la esencia del hombre. Y en la segunda parte hay, pues, muchos elementos de la antigüedad, es decir, de la cultura que, pues, como decía Châtelet, Platón atestiguó, y no es algo completamente fundado en un discurso meramente científico o filosófico, sino que tiene mucho de, pues, artístico y de cultural, como decía, de mítico incluso. Y eso es bastante bello porque am, igual en el político hay un momento en el que el interlocutor del extranjero recuerda cómo, para, digamos, darles la razón a los hombres, no solo fue Prometeo el que les dio el fuego, sino también Demeter que les dio el trigo y Dionisos que les dio el vino. Eso, bueno, a mí como mexicano me resonó bastante porque, pues, ellos, bueno, los antropólogos dicen que a los mexicanos nos conocían como los hijos del maíz. Entonces podríamos decir que los griegos son como los hijos de el trigo y el vino. Pero bueno, quería leer solamente para dejar de manifiesto lo delirante que es este diálogo, um, lo que dice Émile Chambry en su introducción. Uh, Cuando un lector moderno que no esté iniciado en la filosofía antigua llega a leer el Timeo, um, será asido de una sorpresa profunda. Un mundo compuesto de ensamblajes de triángulos, los 4 elementos tomados por cuerpos simples que se transforman los unos en los otros. Un alma triple alojada en 3 lugares diferentes del cuerpo. El hígado reflexionando la inteligencia y amenazando o calmando el alma apetitiva. Una explicación de las enfermedades de una fantasía desconcertante. La metamorfosis de hombres en mujeres y en animales de toda suerte. Un Dios que no crea el mundo, sino que ordena un mundo coeterno con él, que toma como modelo de las formas o los seres eternos e inmutables que existe fuera de sí, iguales, sino superiores a él, que se hace ayudar en esta tarea por dioses subalternos, astros que son dioses, almas donde la inteligencia gira en círculo como astros. Todo eso le parecerá extravagante y el autor un soñador delirante. Y sí, bueno, um, la verdad es
como decía, un diálogo bastante monológico, porque la segunda sección, que es la más larga, que trata sobre la cosmología de Platón, pues solo es Timeo hablando y explicando con principios matemáticos, pues cómo fue formado el universo. Y igual a mí me sorprendió mucho darme cuenta de que Platón está, antes que nada, influido por la concepción matemática. Es decir, eso es lo que Platón aprende de los pitagóricos, que hay cosas que son inmutables. Y eso lo que él está haciendo es llevarlo a las esencias. Es decir, ese es el mundo de las ideas, el mundo que no cambia nunca y que es verdadero siempre. Y bueno, a mí me gustó honestamente más el sofista, porque pues bueno, soy literato y no filósofo, pero o sea, sí creo que vale la pena, además de que Platón es adictivo, es algo, o sea, igual eso es como lo que dice sobre los diálogos, o sea, no hay que olvidar que el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo, y pues él sí que nos hace ejercitarlo, y bueno, también ahí sí es de reconocerse um, la intriga que causa en el lector para seguir conociendo. Y bueno, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal, igual me pueden dejar comentarios y pueden seguirme en Instagram también. Y bueno, nos vemos pronto, feliz Navidad, felices fiestas.